Pues bienvenidos ahora a la presentación del diplomado llamado Disciplinas Espirituales y Desarrollo del Carácter. En este diplomado vamos a manejar un libro de texto que se llama Elimina la prisa de tu vida, de John Mark Comer. Está disponible en Amazon en formato electrónico y dentro de la plataforma Canvas, ahí van a encontrar el enlace. Ahora, ¿cómo funciona la plataforma Canvas? Voy a compartirles justamente en este momento. Déjenme ver. ¿Ya la tenemos? Ok, está. Ya estoy compartiendo lo que es mi pantalla. Deben estar viendo en este momento la página en Canvas del curso Disciplinas Espirituales. ¿Qué es Canvas? Es un programa o una herramienta de lo que se conoce como e-learning o aprendizaje a distancia electrónico. Así que es una plataforma que es como una escuela en línea. Nos permite cargar archivos, enlaces, páginas de videos, tareas, exámenes, toda una escuela en línea disponible, ¿no? En este caso, una vez que te registres para Canvas, a través de un procedimiento que te vamos a informar bien cómo se hace, lo único que nos tienes que dar es tu correo electrónico. Vas a poder revisar aquí el plan de estudios general de este nuevo diplomado. Aquí vas a ver la información de los instructores y también los requisitos, formas de pago. Como hablamos, todos valen 600 pesos. En el caso de este modo, bueno, de este curso de disciplinas espirituales, los días de clase son los días lunes de 8 a 10 de la noche. Normalmente van a durar menos de 2 horas, pero bueno, van a ser lunes y van a ser en vivo. ¿Ok? Y aquí tenemos el programa de lo que este diplomado va a tratar. Comenzamos con una introducción a las disciplinas espirituales, que es la clase que van a ver hoy por Roberto Carrillo. Después empiezan a tratarse varias disciplinas específicas, como el estudio bíblico y la meditación, o la disciplina de la oración, o la disciplina de la simplicidad y el contentamiento, la disciplina del ayuno, la disciplina del servicio, y se culmina con un retiro especial en línea, que les voy a platicar bien de qué se trata ese retiro. ¿Ok? Aquí también encuentran, como les decía, el enlace para Amazon Kindle del libro de texto, que lo pueden comprar ahí. También van a encontrar en esta página el enlace Zoom para todas las sesiones del programa, va a ser el mismo. Y también hay otra página donde van a aparecer todos los videos de las clases, incluyendo este. Aquí van a ir apareciendo, ¿ok? Y los pueden reproducir en cualquier momento. Por si no puedes estar en la clase en vivo, puedes ver después el video. Y después en esta sección que se llama recursos de evaluación, viene lo que es el plan de evaluación del curso. Y aquí vas a aprender cómo es que este curso se va a calificar. Bueno, pues encontramos que se te va a preguntar si leíste todo el libro de texto. Esto vale 30 puntos. Habrá 2 foros de discusión donde vas a contestar una pregunta general y a la vez vas a contestar a otros estudiantes y vas a interactuar con ellos. Cada foro vale 10 puntos, da un total de 20 puntos. También va a haber un breve examen en línea. No hay que tenerle miedo a estos exámenes, son muy sencillos, pero nos ayudan a reforzar conocimientos. De opción múltiple, vale 20 puntos. Y por último, la participación en el retiro en línea. Ese vale 30 puntos. Y ya les voy a explicar bien o más o menos de qué se trata. ¿Ok? Esta es la página Canvas. Todos los alumnos de nuestros diplomados tienen acceso a este recurso una vez que se registran. Bueno, regreso por acá. Muy bien. Ahora voy a presentarles a nuestros instructores para el diplomado en disciplinas espirituales y formación del carácter. Primero es Robert Carrillo. Él tiene una licenciatura en Historia y Trabajo Social por la Universidad Estatal de San Diego, California, una maestría en Divinidad por la Universidad Pepperdine en Malibu, California. Está terminando ya, y faltan unos meses nada más, su doctorado en Ministerio en el Seminario Teológico Fuller, uno de los mejores de Estados Unidos.
Actualmente es ministro para la Iglesia de Los Ángeles, California, de las Iglesias Internacionales de Cristo, dirigiendo la llamada Metro LA Region o región Metro LA. ¿Ok? Él nos va a compartir hoy la primera clase. Este es un video ya grabado que nos dio a los ministros, pero que es muy valioso y quiero que lo vean, donde nos da una visión general de lo que son las disciplinas espirituales. Tal vez dices, pues es orar, leer, eso ya lo sé desde que me hice un cristiano. Es otra dimensión, es otra forma de verlo, es algo refrescante, ¿ok? Y justo es una tendencia actual en el cristianismo de nuestros días. Regresar a las disciplinas espirituales y buscar la espiritualidad. Lo va a explicar increíblemente. Él tiene un website que se llama Buen Camino Global, donde ofrece mucho material de entrenamiento en lo que se llama formación espiritual, que es básicamente este diplomado. Formación espiritual, cómo alimentar nuestro espíritu, cómo crecer espiritualmente. Ese es el objetivo de este tema y es un gran tema, así que todos lo necesitamos. Otro instructor que vamos a tener, él sí en vivo y desde el extranjero, es César Páez. Él tiene una licenciatura en estudios bíblicos por el Instituto Bíblico Internacional de Texas, de la Iglesia de Cristo llamada tradicional o mainline. Tiene una licenciatura en teoterapia familiar por la Fundación Latinoamericana de Consejería y Teoterapia Familiar. Un máster en oratoria por la Academia de Superación y Liderazgo, Saber Universitario México y Jerenglob, Colombia. Y es fundador y evangelista para la iglesia de Nananagua en Venezuela. Él radica en Venezuela, es evangelista para una iglesia de Cristo tradicional ahí y está en un proceso de unirse con la familia de iglesias internacionales de Cristo. Ya tiene varios meses que él y su iglesia se están uniendo a nuestra familia de iglesias. Yo lo conocí en un viaje que hice a la ciudad de Medellín, Colombia, el año pasado, con la iglesia de allá. Lo habían invitado, nos conocimos, vi que todo su potencial que tiene en el área de formación espiritual, porque es profesor para ese seminario o ese instituto bíblico en Texas. Él es profesor de formación espiritual, ha graduado a muchas personas en estos temas y pues tiene mucha experiencia. Así que le pedí que colaborara con nosotros y pues va a estar con nosotros en los días que le corresponden. ¿Ok? Y él mismo se va a encargar de lo que se llama un retiro especial en línea. Este es un programa que hicimos para los ministros. Vamos a ver bien cómo lo hacemos para este curso, pero básicamente consiste en todo un día de ayuno, oración y devocionales, canciones, todo un día dedicado solo a estar con Dios. Va a ser bien dirigido, se les va a explicar bien cómo se hace, pero a lo mejor tiene muchísimo tiempo que no hacemos algo así. Yo lo hice, fue muy bueno, tuve caminatas de oración, tiempos de alabanza, tiempos de estudio bíblico, ayuno, y poder conectarse mejor con Dios. Así es que va a ser bueno ese y se va a evaluar también la participación en el retiro. Obviamente va a tratar de hacerse en fin de semana para que no afecte con los trabajos. Muy bien, pues bueno, ese es un poquito de lo que es la introducción a este curso. Ya viene el tiempo de la primera clase. ¿Alguna pregunta hasta ahorita sobre disciplinas espirituales? ¿Alguna duda sobre este diplomado específico? ¿No? Perfecto. Yo les quiero decir algo. Los invito a que lo tomen. Nunca hemos ofrecido en la fundación un curso solo dedicado a formación espiritual. ah, Tal vez porque pensábamos que no, mejor es exégesis y otras cosas más específicas, pero una vez que yo mismo lo tomé y que entendí el concepto, dije, no, todo creyente necesita entender esto. Así es que yo te invito, y aún si no eres creyente y estás con nosotros hoy, también te invito a que lo tomes, que podamos reaprender todos cómo conectarnos con Dios. ¿Ok? Bueno, siendo así, gracias a todos por haber estado con nosotros.
Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver directamente esta primera clase de Roberto Carrillo. Así es que les invito a que pongan mucha atención. Es un video que dura más o menos unos 50 minutos. Ah, véanlo, aprécienlo, está muy profundo. Y ya regresamos al final por si hay alguna otra pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos a correrlo. Gracias a todos. Aquí sigo pendiente. Entonces, esta clase, Introducción a las Disciplinas Espirituales, que es algo que me ha impactado de una manera muy grande en los últimos años de mi vida. Am, Acabo de cumplir mi cumpleaños espiritual de 40 años. Michelle tiene 42. Es decir, bastante tiempo ahora en el Señor y apenas creo que estoy aprendiendo cómo vivir esta vida cristiana. Estoy empezando y todavía joven en la fe, en el sentido que Dios me está mostrando tanto, enseñándome tanto en cuanto a cómo vivir esta vida que todos estamos tratando de vivir. Y formación espiritual ha llegado a impactar mi vida. Me siento en muchas maneras como bautizado de nuevo, ¿no? Son los tiempos más increíbles que he vivido en mi vida cristiana. La relación que tengo con Dios me anima, me inspira tanto y temas súper importantes, especialmente yo creo que para nuestro desarrollo espiritual en nuestras iglesias, por supuesto la Iglesia de Cristo Internacional, pero para todos. Y también saludos a mi hermano en Venezuela y me siento muy animado de conocerte más. Um, pero yo creo que hay tiempos y momentos claves, ¿no? Como en griego la palabra kairos, ¿no? De que hay tiempo como cronos, la hora, el momento, pero luego hay tiempos súper importantes. Y yo creo que estamos en uno de esos tiempos súper importantes que Dios está tratando de enseñarnos próximos pasos en nuestro desarrollo espiritual como iglesias y como individuos, como discípulos de Cristo, ¿no? Aprendizajes de Cristo. Y yo creo estos temas de que van a hablar en sus clases son súper importantes. Yo pienso en las advertencias de Jesús de que tenemos que escuchar, tenemos que oír, que no queremos ser los que ven pero no entienden o los que oigan pero no escuchan, que tenemos que tener la mente abierta y para Dios poder enseñarnos y empujarnos adelante. Pero primero, saludos de la familia Carrillo. Como ya mencioné, empezamos Michelle y yo, nos casamos ahí en La Cava, en Insurgente Sur, y bueno, eso fue hace mucho, mucho tiempo, creo que como 35 años, que ya tenemos 35 años casados, Michelle y yo, y Dios me ha bendecido con mi propio tribu, y la vida cristiana es increíble, ¿no? Y acabamos de celebrar un día en Disneyland, toda la familia, hijos, esposos, esposas, y ya estamos empezando el tercer nivel de nietos. Y te digo que es la bendición más grande, es increíble. Um, Encontré descripción de disciplinas espirituales y me gustó mucho, entonces aquí lo tengo grabado y no decía de dónde era, nada más estuvo ahí, pero me gustó mucho. Dice, las disciplinas espirituales cristianas son prácticas y actividades que han sido parte integral de la espiritualidad cristiana durante siglos. Estas disciplinas tienen como objetivo profundizar la relación de uno con Dios, fomentar el crecimiento espiritual y promover una vida de santidad. Tienen sus raíces en la iglesia cristiana primitiva
y se han desarrollado y perfeccionado a lo largo de los siglos. Muy buena descripción, muy buena definición de qué son las disciplinas espirituales. Y a veces me preocupa un poquito porque veo algunas iglesias usando disciplinas espirituales como si fuera un remedio breve o la nueva onda o algo para hacer los miércoles o algo así. En realidad es un cambio súper importante que cambia nuestra teología, eclesiología, nuestro entendimiento de qué significa vivir como un cristiano. Y son pasos súper importantes. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Michelle y yo hemos estado, bueno, hemos recibido una llamada clarísima de Dios, de enfocarnos en ayudar a los líderes de nuestra familia de iglesias crecer espiritualmente y avanzar. Como dijo Pedro, que si no estamos añadiendo, si no estamos creciendo, vamos a llegar a un punto en que dejamos de crecer y dejar de tener impacto. Y él dice la advertencia de no ser inútiles, ¿no? De no llegar a un punto de que ya no tienes impacto, ya no estás creciendo. Y yo veo que cuando seguimos creciendo, especialmente en cuanto al Espíritu Santo, wow, cambios y los milagros siguen viniendo, pero cuando dejamos de crecer, nos estancamos. Y yo creo que es la hora de crecimiento, es la llamada de Dios. Y Michelle y yo nos sentimos esa llamada para ayudar y servir. Y entonces hacemos talleres en todas partes, en África, en Asia y Latinoamérica y los Estados Unidos. Y hemos visto cómo es como agua para los que tienen sed, ¿no? Para alimentar y ser más fuertes y aprender cómo vivir por el poder de Dios. Y hemos tenido tenemos talleres que hacemos que son 8 semanas de espiritualidad y han pasado como 60 líderes de iglesias y veo cómo el Espíritu puede cambiar sus vidas. Entonces, para nosotros es obvio que esto es algo que Dios quiere darnos si lo queremos, ¿no? Las disciplinas espirituales son prácticas que pueden profundizar la relación de una persona con Dios. Incluyen, y hay 3 categorías aquí, disciplinas internas, es como, por ejemplo, estudio bíblico, oración, meditación y ayuno, una vida, básicamente, una vida contemplativa. Y vamos a mucho de lo que significa. Y veo por la agenda de clases que vienen, van a aprender mucho de eso. Qué bueno, qué rico, porque te aseguro que eso va a impactar tu vida increíblemente. Prácticas exteriores, servicio, soledad, sumisión y sencillez. Y estos son ejemplos, ¿no? Ejemplos principales, pero hay más en cada categoría. Prácticas corporativas, adoración, celebración, confesión y orientación. Prácticas que nos ayudan a seguir enamorados con Dios, llenos del Espíritu Santo, con una visión que nos inspira, que nos impacta, que nos conmueve. Y tristemente para muchos, yo diría muchos cristianos, su tiempo de más crecimiento, su tiempo de más impacto y ánimo y visión eran los primeros 6 meses o primer año de ser cristiano. Y desde ese tiempo, como llegan a un nivel donde, como un plano de existir, sobrevivir y tratar de durar hasta que regresa Jesús. Y así no debe ser la vida cristiana. Y Dios tiene maneras para nosotros, caminos que podemos seguir y aprender. Y las prácticas, las disciplinas, y muchos hoy día lo llaman prácticas en vez de disciplinas, porque a veces la palabra disciplina tiene como un sentido negativo. Pero las prácticas o las disciplinas espirituales nos ayudan en una manera increíble. Como dice en Salmo 23, que me infunde nuevas fuerzas, no me infunde nuevas fuerzas. Esto es lo que hacen las prácticas espirituales, me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre. Nos llena, nos da lo que necesitamos y dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Y todo, eso tiene que ver todo con las prácticas espirituales. Nos ayuda a entender que el Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce y me infunde nuevas fuerzas. Todo esto tiene que ver con las prácticas espirituales, las disciplinas, ¿no? Clásicamente, oración, meditación, y hay muchas maneras de orar. Yo diría, es la manera, en esto he crecido más en los últimos 3, 4 años que los 40 años anterior. Alguien me preguntó hace poco, me preguntaron, en tu programa de doctorado, ¿qué estás aprendiendo? Yo le dije, estoy aprendiendo a orar. Y me dijo, hermano, ¿tienes cuánto tiempo en la fe y apenas estás aprendiendo a orar? Y yo le dije, sí, pero ahora estoy aprendiendo cómo orar como Jesús. Y es otro nivel, hermano, otro nivel. La meditación, y hay muchas maneras de meditar y muchas técnicas y muchas prácticas. Contemplación, algo que la verdad en nuestra cultura casi nunca hablamos de esto, aunque está en la Biblia. La lectura, por supuesto, cómo leer la Biblia, cómo absorber, cómo recibir la palabra de Dios para que te pueda cambiar el corazón, la mente, el espíritu. Hay maneras, hay prácticas para ayudarnos, para que la palabra en realidad nos transforma, para que nos dé el poder y la conexión que necesitamos. Es agua que necesitamos. Y yo creo que para muchos tenemos lo básico, ¿no? La práctica de tener un tiempo con Dios en las mañanas. Y ojalá todos sigan haciendo eso y por supuesto como líderes debemos, o si no nos vamos a morir. Pero aún yo veo que muchas veces no estamos tomando suficiente. Es como tomar una ducha para limpiarte una gota cada día. No sería suficiente, que uno necesita mucho más. Necesitamos mucho de Dios. Yo pienso en cuando tenían en Hechos 6 el problema con las viudas y los apóstoles, en vez de corregir la situación, ellos nombraron los diáconos. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros tenemos que mantener la atención en la lectura y en oración. Es decir, que guardaron su tiempo para orar, su tiempo para leer y estar en la palabra y enseñar la palabra. Es decir, las disciplinas prácticas los protegieron ellos, guardaron eso ellos. Y pienso en el comentario de Jesús cuando dijo a Marta, Marta. Recuerda cuando Marta se enojó porque María no estuvo ayudando y dijo, María ha escogido lo mejor y nadie se la va a quitar. Tenemos que tener esa actitud que yo voy a escoger lo mejor, la oración, la meditación, la contemplación, la lectura de Dios y nadie me va a quitar eso. Esto es mi prioridad. Pero eso requiere una disciplina y por eso usan la palabra disciplinas, porque es fácil perder eso, ¿no? La recitación, algo que para muchos nosotros nos cuesta, ¿no? Porque como la mayoría de nosotros éramos católicos y memorizamos sin poder, sin impacto, las oraciones. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y hágase su voluntad. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos por nuestras ofensas, como hemos perdonado a los que nos han ofendido. Ayúdanos a no caer en tentación, sino líbranos del maligno. Yo oro esa oración muchas veces por día porque me ayuda. Salmo 23, muchas veces por día, porque me impacta, porque me cambia la mente y cambia mi manera de sentir. Pero estas son disciplinas que como te ayudan a regresar al enfoque con Dios, a conectarte con el Espíritu, lectio divina o lección divina. Manera de dejar que la palabra te bautice cada día.
¿no? El ayuno, servicio, misericordia, lamento, sábado. La advertencia del libro de Hebreos es no perder el descanso de Dios. Y no es nuestra práctica. Es uno de los 10 mandamientos. Es el único que no obedecemos. Sabemos que debemos obedecer los 10 mandamientos, aunque sí sabemos, no es la ley para nosotros, pero es la práctica saludable, pero lo ignoramos. Fue la primera cosa que hizo Dios cuando llamó a su pueblo de Egipto. Los enseñó a descansar un día. Eso era antes de los 10 mandamientos. Eran las primeras cosas porque ellos tenían la costumbre de trabajar constantemente como esclavos. Yo creo que a veces nosotros tenemos la misma costumbre, ¿no? De trabajar hasta que nos morimos y no saber cómo descansar, ni la importancia. Es una práctica súper importante para vivir esta vida. Súper importante. Silencio, escuchar. ¿Cuántas veces hablaba Jesús de escuchar, de oídos, de escuchar y entender? Súper importante. Yo conté una vez, era como 70 veces referencias a escuchar y oír, y tantas veces él sanaba a los ciegos, a los mudos, y luego hablaba de eso, que cómo nosotros podemos ser espiritualmente ciegos y no escuchar aún, pero no entender. Solitario, una práctica de Jesús. Y aún prácticas más interiores como la gratitud, la maravilla y asombro. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cada mes Michelle y yo hacemos talleres para los hermanos, y vienen hermanos de China, de África, de Brasil, de todas partes del mundo. Dimos una clase de cómo vivir en la maravilla y asombro de Dios. ¡Wow! Esa clase fue tan increíble. Y son prácticas que cambian tu vida, conciencia, aprender cómo vivir en el presente. Perdemos tanto tiempo preocupándonos del futuro o luchando con el pasado, pero aprendiendo cómo vivir en el presente, esperanza, el poder de la esperanza, que es fácil perder. Y atención, esos son como un reviso general de todas las prácticas. Y yo sé que ustedes van a meterse profundamente en esto. Sí, wow, qué increíble. Pablo dijo a la iglesia en Roma: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, eso siempre es importante, entender la misericordia de Dios. Es fácil pensar que Dios está ahí, ponte a trabajar, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu...? No, hay que entender quién es Dios. El que practica la misericordia, el que es la misericordia. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ahí está, de esto estamos hablando, la adoración espiritual, ofrezca su cuerpo. Mi cuerpo, sí, tu cuerpo. No solamente tu voluntad, no solamente tu mente, no solamente tu corazón, tu cuerpo, tu todo, tu ser, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, ni el mundo humanístico, ni tampoco el mundo espiritual. Digo, la religión, sino el mundo de Dios, el reino de Dios. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay un proceso aquí muy importante, y para eso tenemos las prácticas o las disciplinas, para vivir, para pasar por la transformación de renovación. Claro, cuando somos bautizados entramos el reino, pero entramos súper mundanos, y es un proceso de cambio, de santidad, ¿no? A través de la renovación. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Menciona el proceso. Hay no, como esto es nada más introducción, no nos vamos a meter mucho, pero hay pasos en este proceso
Y esto es una manera de ver lo que a mí me gusta, porque es práctico, ayuda. Que siempre empezamos con descubrimiento, es aprendiendo quién es Dios, qué dice la Biblia, pero en cada cosa que escuchamos, aún hoy, debe pasar hoy, estamos aprendiendo algo de la espiritualidad, de las disciplinas, luego comprendiéndolo o reflexionando en esto y dejando que nos cambie este proceso, que nuestras mentes, dejar que cambiamos la manera de ver a Dios, de ver, de pensar en Cristo, de experimentar el Espíritu Santo, dejar que lo que estamos aprendiendo que nos cambie, ¿no? No ser resistentes, no pelear con el Espíritu. Es difícil, los peores para cambiar son gente religiosa. Somos los peores porque tenemos el hábito, mal hábito de pensar, bueno, ya cambié, yo me bauticé, ahora estoy adentro. No. Es una transformación continual. Pero cada vez que escuchamos, es decir, que cuando voy el domingo, escuchar el sermón y salir del servicio cambiado, diferente. Eso es praxis. Descubrir, comprender, ser transformado por la palabra y practicarlo, hacerlo. Es un proceso. Hay que entender esto, hay que practicar esto, hay que entender que no es cuestión de saber más, es cuestión de ser transformado por la palabra. Y estas disciplinas espirituales nos afectan en muchos niveles. Otra vez, esto es una introducción y qué bueno, porque las clases que tienen, yo sé que van a meterse mucho más en estos temas. La mente, el corazón, el cuerpo, el alma, eso es tu alma. Lo que pasa en la mente, lo que afecta tu corazón, que está conectado con el cuerpo. Y tenemos el hábito malo y no para nada saludable de separar todo o enfocarnos, especialmente nosotros como del movimiento de restauración. Todas las iglesias de Cristo, cristianos, nos enfocamos mucho en la mente y no nos enfocamos tanto en el corazón y no tanto, y casi nunca hablamos del cuerpo. Entonces no hablamos mucho del alma y no entendemos mucho del alma, cómo funciona. Eso merece mucho más atención, porque eso es tu ser, tu alma, ¿no? Pablo dijo a los hermanos en Filipo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Esta idea de prácticas, de cómo vivir tu vida, eso era parte del cristianismo del primer siglo, de cómo vivir como un hombre o una mujer que camina con Dios, que vive con su énfasis, su enfoque, su mentalidad, su perspectiva espiritual, pero requiere prácticas para aprender esto, para entender esto. Y yo expliqué a un hermano el otro día que las prácticas espirituales es como enseñar a alguien a nadar. Te puedo dar la información en la clase, pero no vas a aprender cómo nadar en una clase. Tienes que ir y entrar en el agua y así vas a aprender. Te puedo decir los principios, te puedo dar la información, pero hasta que te metes en el agua no vas a aprender. Vas a aprender a través de la práctica, del uso. Y tenemos los ejemplos bíblicos. Mucho de estas prácticas, ¿dónde lo vemos? En los salmos de David, los salmos de los otros. David practicaba la oración, la meditación, la contemplación, el ayuno, sábado, servicio, lectura, memorización. Jesús no tenía una Biblia, pero sabía las escrituras. ¿Por qué? Porque practicaba la memorización. Y podemos decir, bueno, pero es Dios en carne y hueso, pero también era un ser humano. Tenía que aprender. Dice la Biblia, ¿no? En Hebreos, que era igual que nosotros. Sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Pero él practicaba las disciplinas. ¿Lo ves?
Alguien contó, dijo que hay más que 100 veces que lo vemos practicando las disciplinas. Los apóstoles practicaban las disciplinas. Hechos 3:1 dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de oración. ¿Cómo que? Tenían una hora de oración, pero eran cristianos, ya no vivían según la ley, pero aún siendo cristianos tenían las prácticas, pero ahora con más importancia. Ahora entendiendo el valor de estas prácticas, entendiendo el por qué, ¿no? Seguían con las prácticas ellos. Pablo, el sábado salimos a las afueras de la ciudad, practicando el sábado, fuera de la ciudad, y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. En medio de todas sus cosas de plantar una iglesia y todos los quehaceres de la iglesia, ellos sabían practicar el descanso y sabían y guardar su tiempo de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido, pero sin ser legalistas. Vieron una oportunidad de compartir su fe en Cristo. Entonces tomaron la oportunidad, pero tenían claramente la intención de practicar las disciplinas, de guardar su prioridad, de practicarlas. En Efesios 4, y esto es muy importante para nosotros, siendo líderes, él mismo constituyó a unos como apóstolos, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, prácticas, para edificar el cuerpo de Cristo, para ayudar a la iglesia a ser fuerte espiritualmente. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora yo me imagino que muchos de ustedes ya han estudiado y saben que cuando la Biblia habla de conocimiento, no estamos hablando de información, estamos hablando de relación y experiencia, ¿no? Los dos son las partes de lo que significa conocimiento. Por eso Jesús dijo, aléjanse de mí, malhechores, no los conozco. Yo no los conocí, porque no tenían la relación ni la experiencia con Cristo. Por eso dice que Juan no conoció a María, o José no conoció a María hasta después de Jesús nació, ¿no? Porque es relación, es experiencia, ¿no? Eso es lo que significa conocimiento, súper importante. Y Jesús hablaba de esto varias veces. A través de estas prácticas, el objetivo del liderazgo, ¿por qué nos da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? Para ayudarnos a conocer al Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Son palabras súper importantes. ¿Qué significa humanidad perfecta? Y yo sé, muchos probablemente ya saben, la palabra perfecta, teleosis, es una palabra que significa, no sin error, significa madurez, desarrollado, ¿no? Es decir, que una humanidad madura, desarrollada. Okay. Una humanidad que ha crecido, que ha llegado a su meta o al plan de Dios, ¿no? Todos fuimos creados en la imagen de Dios, ¿no? Imago Dei. Fuimos creados en esa imagen, pero sabemos que no vivimos así. Estamos contaminados por el pecado, por el mundo, y la lucha es llegar a la creación, ¿no? Llegar a quienes somos en realidad. Muchos lo llaman el verdadero yo. Pero estamos atrapados en un falso yo. El verdadero yo vive en amor, vive en paz, vive en pureza, vive por el poder del Espíritu Santo. Pero eso no viene automáticamente. Eso tenemos que crecer en eso, ¿no? Y entonces,
Por eso nos da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, para ayudar a todos los hermanos a llegar a esa humanidad, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Llegamos a ser como Cristo. Yo puedo vivir mi vida luchando para tener más paciencia y ver Corintios 13, dice, amores, paciencia, amores, y tratando, Dios, puedo dejar que Dios me cambie y llenar mi corazón al amor, y eso me da paciencia. Eso me ayuda a hacer los cambios. Llego así a la humanidad perfecta, la estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimanías de quienes emplean métodos engañosos. Y vemos los hermanos en la iglesia, toda la iglesia mundial está pasando por pruebas muy fuertes. Y no solo nosotros, no solo los de la Iglesia de Cristo Internacional, de todas denominaciones, créeme. Yo he estado en clases 15 años ahora, 15 años, hablando con otros líderes de iglesias y todos están pasando por lo mismo. El cristianismo está siendo probado con fuego hoy día. A ver si somos realmente espirituales. Y tristemente hay muchos hermanos y líderes también siendo golpeados por todo viento de enseñanzas, por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos, por la falta de espiritualidad, por la falta de madurez, básicamente. Más bien, al vivir la verdad con amor, dos claves importantes, verdad y amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, aquí vemos el plan de Dios. Nos da maestros, nos da evangelistas, nos da profetas, nos da todos los papeles de la iglesia, pastores, consejeras de mujeres o líderes de mujeres y todos estos pasos, diáconos, todos, más que es lo que está aquí, pero que vemos en otros lugares, todo ¿con cuál propósito? ¿Bautizar la más cantidad que podemos? No. Ayudar a los hombres y mujeres a llegar a su imagen en Cristo, a crecer, a vivir con Dios, a escapar la corrupción de este mundo y vivir la vida eterna ahora, no después de la muerte. Es decir, que ya estar conectado con Dios. Nadie va a conocer a Dios la primera vez después de la muerte, ¿no? Son la gente que ya lo conocen, que ya tienen la relación. Este proceso, eso es lo que llaman formación espiritual, ¿no? El proceso de crecer y llegar a la imagen de Cristo adentro, formar eso. Tenemos el ejemplo de David, de Jesús, de los apóstoles, de Pablo, y han vivido hombres y mujeres que han sido ejemplares en esto. Agustín de Hipona hablaba mucho de la vida cristiana, de los retos, los pasos de crecimiento. Juan Crisóstomo en Constantinopla hablaba de este proceso de crecimiento en amor, cómo desarrollamos. Benito de Nurcia en Italia, Juan Climaco, Monte Sinaí, Tomás de Kempis. Y fíjate que esto fueron los primeros siglos, lo que llaman los padres del desierto, las madres del desierto. Pero más tarde hubo más. Y yo veo algo interesante, que cuando pasaba tiempos que el mundo estuvo sufriendo y la iglesia estuvo luchando, siempre había movimientos espirituales. Y subieron hombres y mujeres súper espirituales. Y cuando la iglesia estuvo luchando con su teología y todos los problemas de la iglesia, se fueron literalmente para las montañas o para el desierto para conectar con Dios, porque ahí está la respuesta verdadera. Y estas personas, wow, increíbles. Tomás de Kempis, Ignacio de Loyola, yo tengo tanto respeto para sus vidas. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, increíbles, sufrieron tanto,
predicando, enseñando, dando un ejemplo de espiritual, de una persona caminando con Dios. Y yo sé que la doctrina era diferente, pero estos eran gigantes espiritualmente. Y sufrieron mucho. Juan de la Cruz lo pusieron en una caja. La iglesia lo pusieron en una caja y lo sacaron cada día para golpearlo. Y lo regresaron. Y tuvo que escapar para conectar. Yo fui a Ávila y donde vivía Teresa y ella lo ayudó a él porque era como su mentor, uno de sus entrenadores. Y Ignacio eran hombres y mujeres soldados para Dios, aún con la iglesia, empujando la espiritualidad. El hermano Lorenzo de Francia. Y últimamente, interesante, ha subido otro movimiento de espiritualidad que está impactando a todas las iglesias. Apenas está llegando a la Iglesia de Cristo Internacional, apenas empezando, primeros pasos. Pero tiene este movimiento como 40 años. Empezó realmente, uno puede decir, con este libro, Celebración de la Disciplina, de Richard Foster. Realmente empezó con el Vaticano II, cuando ellos decidieron, la Iglesia Católica decidió regresar a las disciplinas espirituales en el entrenamiento de los sacerdotes, porque sabían que la iglesia se había ido lejos de sus raíces. Y el Vaticano II era parte de su movimiento, pero Richard Foster miró eso y empezó a enseñar estas enseñanzas para los evangélicos. Y eso tuvo un impacto grande. Y Dallas Willard era otro. Scott Peck hablaba del desarrollo espiritual, James Fowler. Y hay muchos libros hoy día buenísimos para ayudarnos a entender cómo vivir una vida espiritual centralizada, enfocada en Dios, en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Para que cuando bautizamos a alguien y decimos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, significa algo práctico de cómo vivir. Esto es mi lista de héroes y tengo muchos hombres y mujeres que han sido soldados para la vida con Cristo, la vida en Cristo, escribiendo sus enseñanzas impactantes. En Hebreos 6 dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son temas súper importantes, obviamente, y en esto nos enfocamos constantemente. Pero dice el autor de Hebreos, dejando a un lado estas enseñanzas, no abandonando las enseñanzas, pero es decir, la idea es de que debemos seguir creciendo. Y todas las iglesias tienen el hábito malísimo de enfocarse en la fundación y no hacer más, no avanzar. Entonces, cada sermón es o del arrepentimiento, o de las obras que conducen a la muerte, o es de la fe, o instrucción del bautismo, o los dones, o cómo servir, o la resurrección, o el juicio final. Y todos son temas importantes, claro. Pero después de 20 años de escuchar los mismos temas, uno empieza a pensar, ¿no hay nada más? Sí, hay mucho más. Y por eso tenemos que avanzar. Mira, quiero parar aquí. Bueno, déjame decir una cosa más aquí. Él dice, así procederemos si Dios lo permite. Tú sabes, en el libro de Hebreos hay unas advertencias y regaños fuertes de seguir avanzando a la madurez, a no ser novatos. Ya con tanto tiempo en la iglesia debemos ser maestros, entonces estamos hablando, eso es lo que estamos hablando, de la necesidad para crecimiento espiritual, aprender cómo vivir por el poder de Dios. Cuando Jesús dijo, mi yugo es ligero y no pesado, es ligero, es fácil y ligero. Yo creo que muchos no entendemos para eso, para nada.
Y si somos muy honestos, decimos, mi vida cristiana no es ligera y fácil para nada. Es retante y pesada. No significa que Jesús no funciona. Significa que necesitamos crecer. El yugo es instrumento de trabajo. Él no está diciendo toman vacaciones y dejan de trabajar. El yugo es un instrumento de trabajo, pero tenemos que aprender cómo compartirlo con Jesús para que Él cargue la mayoría del trabajo, de la carga, y aprender cómo ser renovados diario, cómo ser transformados la mente, corazón, cómo ser llenados del Espíritu. Jesús, antes de su primer sermón, dice que fue al desierto, practicaba pues, disciplinas y regresó lleno del Espíritu Santo. Yo creo que como servidores de Cristo, líderes en la iglesia, muchas veces trabajamos demasiado y sacrificamos cosas, lo que Dios no pide. Dios quiere que nos llenemos de Él, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder hacer este trabajo y no hacer lo que no nos pertenece. Vivir una vida saludable que parece el Espíritu Santo, amor, paz, gozo, alegría, fruto del Espíritu Santo. Pero tenemos que aprender cómo llegar a eso, ¿no? Porque si no nos quedamos quemados, sin poder, ¿no? Ok. Entonces, lo que estamos hablando es formación espiritual, ¿no? Pablo dice a la iglesia en Gálatas, ustedes saben, una iglesia luchando con legalismo, con buscar su rectitud por sus quehaceres, ¿no? Por sus hechos, en vez de tener la confianza en el amor de Dios, en la gracia del Señor. Y dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Recuerdan, hablé tenemos la formación, tenemos la imagen de Cristo en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios ayudándonos. ¿Para qué? Para formar Cristo en nosotros. Y eso es un proceso, eso es un camino, eso es una manera de vivir de que está hablando. Pero obviamente es súper importante para Pablo, que dice, sufriendo dolores de parto. Es tan importante entender qué estamos haciendo aquí. ¿Por qué tenemos la iglesia? No es para ser más miembros. Claro, es importante que todos tengan la oportunidad de conocer a Dios. Eso es súper importante. Pero, ¿de qué sirve si no llegan, si entran a la iglesia y no llegan a conocer al Señor? No, realmente. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos que en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Me encanta el punto de vista de Pablo, es transformando más y más y refiere a Moisés y cómo Moisés regresó brillando, pero ese brilla estuvo disminuyendo menos y menos y menos. Y dice, pero nosotros, al contrario, podemos seguir creciendo y brillando más y más. Tu vida cristiana debe ser más y más gloriosa, no más y más pesada, no más y más cansados, más y más gloriosa. Y eso es tan importante entender. Y así llegamos a ser, como mencioné, el verdadero yo. Estamos invitados, dice su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El pan de cada día, agua de vida, Espíritu Santo para guiarnos y darnos ayuda. Nos ha dado todo lo que necesitamos, pero muchas veces no aprovechamos.
Así Dios nos ha entregado sus preciosas, magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¡Wow! ¡Qué invitación! A tomar parte en la naturaleza divina. Ahí está, viviendo según tu creación, la imagen de Dios. Eso me encanta. Todavía yo sé, yo tengo mucho más que crecer, mucho más que cambiar y crecer, pero no como arrepiéntate, Roberto. Más bien, wow, mucho más descubrimiento, mucho más que estoy aprendiendo. Increíble. Yo recuerdo, yo sabía nadar, yo aprendí a nadar cuando yo era chiquito, pero en la universidad yo tomé una clase de natación. ¡Wow! Yo aprendí estilos y pasos y cosas y llegué a ser un buen, ¿cómo se dice? Nadador, alguien que sabía nadar bien, pero tuve que aprender. Antes yo hubiera dicho, yo ya sé nadar, yo sé cómo nadar, pero wow, aprendiendo las prácticas. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, constancia, devoción a Dios. La devoción a Dios, afecto fraternal, el afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades se abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Muchos hermanos, aun iglesias, han caído a un nivel de ser inútiles e improductivos. A veces nos sentimos inútiles e improductivos. Y eso no debe hacerte cuestionar tu fe, más bien debe empujarnos a conectar más profundamente con nuestro Señor. Y debe abrir y empezar una sed, un hambre para el Señor. Debe llamarnos a la atención del Espíritu Santo, la importancia. Todos estamos moviendo en un viaje. Todos empiezan motivados por el miedo, por vergüenza, impulsados por culpa, motivados por el deber, motivados por producción, impulsados por la visión, inspirados poco a poco por el Espíritu. Esos son los pasos de madurez. Menos por miedo, menos por vergüenza, menos por culpa y más por visión, por el Espíritu y por el amor. Más y más porque tenemos en nuestro alma el deseo de vivir en la verdad y en el amor. Eso llega a ser más y más quienes somos. No que practicamos. En el comienzo practicamos el amor, practicamos la pureza. Bueno, y algunos, bueno, todos luchan con eso. Pero en este cambio llegamos a ser más y más, llegamos a ser más el amor, ser más, vivir en la verdad y pensar con pureza. Ese es el cambio que Dios hace, no nosotros, porque pasamos tanto tiempo con Él. Es como si quieres, si vas a la playa y te quedas ahí enfrente del sol, en la arena en la playa, te pones más bronceado, ¿no? Así es con Dios. Si pones más tiempo con Dios, te broncea Dios, te cambia Dios. Solo que tú te llevaste a la playa o tú te llevaste ante Dios y guardaste ese tiempo y tomaste el tiempo necesario para ser influenciado, cambiado, transformado por el Señor. No hay nada más importante que eso. Y las disciplinas son maneras de conectar, nada más.
No son remedio de los problemas de la iglesia, no son remedio de tu cansancio. Claro, te ayudan con todo eso, pero lo que hacen son nada más instrumentos para conectarte con el Señor, para conectarte con su Espíritu Santo, para despertar la imagen de Cristo en ti y ayudarlo a crecer. Entender el propósito es súper importante en esto. Y hay pasos. A este Cristo anunciamos y corrigiendo y enseñando a todos con el mayor empeño para que todos alcancen la plena madurez en su vida cristiana. ¿De qué estamos hablando? Alcanzar la plena madurez. Yo no he llegado, pero me encanta este viaje. Estoy siendo transformado, inspirado, motivado, conmovido. Hay tiempos en mi vida que todo era mantenerme, todo era sobrevivir, superar la tentación. Eso ocupaba mi mente, mi corazón, mis fuerzas. Y eso no es la vida llena de la promesa de Jesús. Hay tiempos difíciles y lo que deben hacer es hacernos dependernos más al Señor, no hacerte más disciplinado o con carácter más fuerte. Esos son buenos, pero lo necesario es una conexión con Dios profunda y íntima. Y por eso tenemos estas disciplinas, porque nos ayudan con eso. Un dicho, a mí me encanta este dicho, lo que eres es un regalo de Dios para ti. En lo que te conviertes, eso es tu regalo a Dios. Dejar que Dios te cambie, dejar que Dios te llena, dejar que Dios te transforma. Y Mateo 28, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. ¿Y qué más? Dice, ¿qué más? Dice, enseñándolos a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes. Otra manera de traducirlo es enseñándolos a practicar. Es la misma palabra, todo lo que les he enseñado. Las prácticas son las disciplinas espirituales. Las prácticas. Entonces, nuestro trabajo como líderes es enseñar a la iglesia a practicar la vida en Cristo. Eso es lo que decía Efesios 4. ¿De qué nos sirve bautizar 100 personas si 80 caen de la fe? Más bien, cada bautismo, enseñarlo a vivir esta vida caminando con Dios y ayudarlo a llegar al cielo. Eso es la meta. Es conectarlos con Dios para siempre, no para 2 años, 5 años, 10 años, hasta el cielo. Para ayudarles a vivir la vida del reino de Dios. Ahora, ¿cómo caminar con Cristo? ¿Cómo vivir en el amor de Dios? Y cómo vivir esa vida en tu matrimonio, en tu familia, tu trabajo, tu escuela. Y así ser la luz del mundo. Piensa en la religión de Cristo. Amor, alegría, gozo, fruto de espíritu, amor, paz, alegría, gozo, fe. Eso no viene fácil y no es algo que no viene a través de la disciplina propia, viene del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ser hombres y mujeres que viven llenos del Espíritu Santo. Voy a parar ahí. Muy bien, pero que me escuchen, pues con esto hemos concluido esta primera clase llamada Introducción a las Disciplinas Espirituales. Ya pudieron comprender mejor de qué se va a tratar este diplomado y pues agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Se han quedado hasta el final.
para escuchar esta clase. Voy a cerrar grabación y vemos si hay alguna pregunta.